Shalom, amados oyentes, les damos la bienvenida al Maná de hoy con el pastor José María Dútari desde la nación de Panamá. Estamos seguros que esta palabra no volverá atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. El apóstol Pablo predicaba lo mismo que predicaba Yeshua y Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista. Predicaba el arrepentimiento, el perdón de pecados. En una ocasión Yeshua dijo: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y esto es lo que predicaba el apóstol Pablo. Él hablaba del arrepentimiento y de hacer frutos dignos de arrepentimiento. No sabemos en qué parte del camino se perdió este mensaje, pero no es lo que se habla hoy en día, no es lo que se predica. Le atribuyen a Pablo doctrinas de libertinaje. Le atribuyen a Pablo un mensaje o un evangelio sin responsabilidad. Y esto no es así. Pero nos hemos parado en el camino, hemos hecho un alto y hemos vuelto a la senda antigua. Y por eso ahora podemos entender el plan y el propósito de Yahweh con cada uno de estos siervos que Él levantó. Él nos está llamando a una obediencia total. A obediencia está llamando nuestro Padre. A obediencia está llamando nuestro Rey. A hacer su voluntad, su perfecta voluntad. A obediencia nos está llamando Él. El tiempo del desierto ya pasó. El tiempo en el vientre del gran pez. Renueva tu actitud y cambia tu intención. Desarma de una vez tu corazón. Escucha. A obediencia está llamando nuestro Padre. A obediencia está llamando nuestro Rey. A hacer su voluntad, su perfecta voluntad. A obediencia nos está llamando Él. El tiempo del desierto ya pasó. El tiempo en el vientre del gran pez. Renueva tu actitud y cambia tu intención. Desarma de una vez tu corazón. No te pierdas el tesoro de su paz. No te prives de su amor y libertad. Renueva tu actitud y ríndete al Creador. Si obedeces sus mandamientos te irá mejor. No te pierdas el tesoro de su paz. No te prives de su amor y libertad. Renueva tu actitud y ríndete al Creador. Si guardas sus mandamientos te irá mejor. Esto es lo que predicaba el apóstol Pablo. Esto es lo que predicaba Yeshua. Arrepiéntanse y conviértanse, dando frutos dignos de arrepentimiento. ¿Dónde cambió el mensaje? Por
Por eso dice la Escritura: párate en el camino, haz un alto, pregunta por la senda antigua y anda por ella. A obediencia está llamando nuestro Padre. A obediencia está llamando nuestro Rey. A hacer su voluntad, su perfecta voluntad. A obediencia nos está llamando Él. El tiempo del desierto ya pasó. El tiempo en el vientre del gran pez. Renueva tu actitud y cambia tu intención. Desarma de una vez tu corazón. No te pierdas el tesoro de su paz. No te prives de su amor y libertad. Renueva tu actitud y ríndete al Creador. Si obedeces sus mandamientos te irá mejor. Si obedeces sus mandamientos te irá mejor. Aleluya, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro Abacadosh, Yahweh de los ejércitos. Él es el Elohim de Abraham, Él es el Elohim de Isaac, Él es el Elohim de Jacob. Pero también enseña la Escritura en Apocalipsis 3:12 y también en el libro de Juan, Yahshua lo llama su Elohim y su Padre. Así que Él es el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, pero también es el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y es Elohim y Padre nuestro. Aleluya, porque la palabra dice que a los suyos vino Yahshua, los suyos no le recibieron, los de su propio oficio, pero a todos los que le recibieron, a todos los que le han recibido, a todos los que le recibirán, a todos los que creyeron en su nombre, a todos los que hemos creído en su nombre, a todos los que creerán en su nombre, Él les ha dado potestad de ser llamados hijos de Yahweh. Y si hijos de Yahweh, también herederos de Yahweh y coherederos con nuestro Adón Yahshua, nuestro Mesías. Aleluya. Quiero pedirle a mi Padre Celestial en esta mañana que todas aquellas personas que nos escuchan, que escuchan la palabra de Yahweh por medio de este maná, sean bendecidos. Aleluya. Que todas estas personas tomen esta palabra para ponerla en práctica, para que pueda yo pedirte lo que te pidió Padre Yahshua cuando oró por los discípulos, que le dijo: Padre, yo te pido que tú los guardes en tu nombre para que no se pierda ninguno de ellos. Así te pido, Abacadosh Yahweh, que guardes en tu nombre, Yahweh de los ejércitos, a cada una de las personas que nos escucha y que pone esta palabra por obra, para que no se pierda ninguno de ellos, ni tampoco ninguno de sus familiares. Así oró Yahshua en Juan capítulo 17, cuando dijo: Padre, yo te alabo y te bendigo por todos aquellos que del mundo me diste. Tuyos eran y tú me los diste. Padre, yo les he dado a conocer tu nombre a los que tú me has entregado. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Abacadosh, Yahweh de los ejércitos. Él dijo: donde prediquen este mensaje, digan, eso lo dijo el maestro, digan, arrepiéntanse y conviértanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Hoy es viernes 6 de enero del año 2023. Es el sexto día de la semana. Es el día sexto del Shabbat. Y en el calendario de la Torah hoy es el día 12 del 10º mes del año 5993. Y esto hasta la puesta del sol. Cuando el sol se pone esta tarde, entramos en el día 13 del 10º mes, pero entramos también en el Shabbat. Aleluya. Por eso queremos invitarles a que se reúna con nosotros esta noche a las 7 de la noche por
por vía Facebook, en nuestro canal en vivo, en Facebook, que se llama Reuniones de Ir y Hacer Discípulos. Hoy es el día de subir al monte de Yahweh y de deleitarnos en su casa de oración, alabando y exaltando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Las 3 espigas de trigo que usted ve allí es porque estamos persuadidos de que estamos en un tiempo de cosecha. Yahshua dijo: la mies ya está madura, pero pídanle al dueño de la mies que sea él el que envíe obreros a la mies. ¿Por qué dice esto? Porque es tan importante entender que los que Yahweh envía son capacitados con su espíritu y su palabra para hablar solamente lo que Yahweh quiere en los momentos que Yahweh lo quiere también. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Y eso es lo que trae un mensaje efectivo: hablar las palabras de Yahweh. Como él me dijo en el libro de Jeremías hace años ya: si tú entresacas lo bueno de lo vil, serás como mi boca. Eso es lo que Yahweh quiere, que usted y yo entresaquemos lo bueno de lo vil, que nos apartemos del mundo, del pecado, para poder ser como su boca. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Bienvenidos al Maná de hoy. Estamos en esa serie interesantísima que el Padre nos ha dado, conociendo al apóstol Pablo. Hoy en su parte 11, bajo el tema: Pablo predicaba el arrepentimiento y la conversión a Yahweh, haciendo obras que demuestren un genuino arrepentimiento. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. En 2 de Pedro 3, del 15 al 17, dice: consideren que la paciencia de nuestro Maestro es para salvación, como también nuestro amado hermano Shaul, Pablo, les ha escrito según la sabiduría que se les ha dado. Él habla de estas cosas en sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción y también para la destrucción de los que los escuchan. Escuche esto, hermano. Así que ustedes, amados, ya saben esto de antemano. Tengan cuidado, no vaya a ser que se desvíen por el engaño de quienes, de los sin ley, de los inicuos, y caigan de su firmeza. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial, Yahweh. El mensaje de nuestro hermano Pablo, el Shaliach Shaul, el apóstol Pablo, era un mensaje muy claro. Él predicaba igual que los otros discípulos lo que Yahshua mandó a predicar antes de ascender a los cielos. Antes de subir a los cielos, Yahshua dijo: prediquen en todas partes, en Jerusalén, Samaria, en toda la tierra, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Juan el Bautista habló lo mismo. El apóstol Pablo también, cuando predicaba, hablaba del arrepentimiento y de la conversión a Yahweh, pero haciendo obras que demuestren arrepentimiento. O sea, dando frutos dignos de arrepentimiento. En Hechos capítulo 23 y verso 1 dice: entonces Shaul Pablo, mirando fijamente a los del Sanedrín, dijo: hermanos, yo he vivido delante de Elohim con una buena conciencia hasta el día de hoy. Bendito sea Yahweh. Es que la sangre del Mashiach, dice la Escritura, limpiará vuestras conciencias de toda obra muerta para que les sirvan al Elohim viviente. Así vivía Pablo. Así tenemos que vivir usted y yo, con una conciencia limpia en la sangre del Mashiach, para tener buena conciencia delante de Yahweh, nuestro Elohim. Y dice el verso 2 que el sumo sacerdote Hananyah mandó a los que estaban a su lado que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo dijo: Elohim te va a golpear a ti, pared blanqueada. Tú estás sentado para juzgarme conforme a la Torá, y quebrantando la Torá, ¿me mandas a que me golpeen? Pablo sabía, igual que Yahshua sabía, quiénes eran los que predicaban Torá, pero quebrantaban la Torá. O sea, predicaban una cosa y hacían otra. Como dijo Yahshua, eran especialistas en poner pesadas cargas sobre otras personas, pero ellos ni con un dedo movían esas cargas. Dice: y como hubo grande disensión, el tribuno, temiendo que despedazaran a Shaul, hermano, le tenían un odio pero terrible, mandó a los soldados que bajaran para arrebatarlo de en medio de ellos y llevárselo a la fortaleza. Verso 11. A la noche siguiente, escuche esto, se le presentó el maestro y le dijo: sé valiente, Shaul, sé valiente, Pablo, pues así como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también
en Roma. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Pablo tuvo una visión. A Pablo se le reveló el Mashiach. Esta es la primera vez que habla de que se le presenta el Mashiach, después de aquella vez que se le presentó esa luz que lo rodeó camino a Damasco. Y él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él respondió en lengua hebrea. Esto lo vamos a ver hoy, que está tremendo. Yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Entonces se le aparece la noche siguiente a Pablo, el Mesías, y le dice: sé valiente, Pablo, porque así como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Pablo estaba rendido a hacer totalmente la voluntad de su Mashiach. Y dice el verso 12: cuando llegó el día, los yauditas tramaron una conspiración, escuche esto, y se juraron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que le hubieran dado muerte a Shaul. Yo quisiera saber cuántos de esos que hicieron ese pacto verdaderamente aguantaron hasta que murieron de hambre y de sed. ¿Sí? Porque pues Pablo no murió en sus manos. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Ok. Verso 23. El tribuno llamó a 2 de los centuriones y dijo: para la 3:00 hora de esta noche, escuche esto, si ese revolú no era grande y si lo que querían despedazar a Pablo no eran bastante, escuche esto. Dice: entonces el tribuno llamó a 2 de los centuriones y le dijo: para la 3:00 hora de esta noche preparen 200 soldados más 70 de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea. A la vez ordenó que proveyeran cabalgaduras para que Shaul montara y que lo llevaran a salvo donde el procurador Félix. En el libro ahí mismo en el libro de los Hechos, pero en el capítulo 24, verso del 1 en adelante, dice que 5 días después descendió el sumo Hananyá con algunos de los ancianos y un orador, un tal Tértulo. Ellos comparecieron delante del procurador contra Pablo. Dice el verso 10: entonces, cuando el procurador le dio señal para hablar, Pablo contestó: sabiendo por muchos años que ha sido usted juez de esta nación, con confianza expondré mi defensa. Y usted puede cerciorarse de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén para adorar. No me hallaron disputando con nadie en el templo, ni provocando tumultos del pueblo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Tampoco pueden ellos comprobarle a usted las cosas por las cuales ahora me acusan. Pero mire usted lo que dice el apóstol Pablo en el verso 14. Sin embargo, confieso esto, que le sirvo al Elohim de mis padres conforme al camino que ellos llaman secta, creyendo todo lo que está escrito en la Torá y en los profetas. En ningún momento el apóstol Pablo se apartó de la Torá y de los profetas. En ningún momento nuestro Adón Yeshua el Mesías se apartó de la Torá y de los profetas. Cualquiera que tenga el pensamiento de que Yeshua nuestro Mesías o que el apóstol Pablo habló de un evangelio diferente, de un mensaje diferente, que se aparta de la Torá y de los profetas, es totalmente falso. Aquí lo está afirmando el mismo apóstol Pablo. Dice, creyendo todo lo que está escrito en la Torá y en los profetas. Recuerde que lo que Pablo recibió, ¿qué fue? Él recibió la gracia, recibió el espíritu de santidad. Aleluya, el espíritu de nuestro Mashiach. Y con eso pudo entender la Torá. Yo no he venido a anular la Torá ni los profetas, dijo Yeshua, sino a darle su verdadero significado. Los que recibían el espíritu del Mashiach entendían entonces el significado de la Torá, sin apartarse nunca de la Torá ni de los profetas. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Y dice en el verso 22 de Hechos 24, que entonces Félix, que estaba bien informado acerca de este camino, aplazó el juicio diciendo, cuando venga el tribuno Lisías, examinaré el caso de ustedes. Y le dio órdenes al centurión que custodiaran a Pablo, pero que tuviera algunos privilegios y que no se impidiera a ninguno de los suyos atenderlo. Pablo era un hombre instruido, era un hombre educado, era un hombre versado. Y cuando Pablo hablaba, pues había que escucharlo. Verso 24. Dice, algunos días después vino Félix
con Drusila, su esposa, que era judía, y mandó a traer a Pablo y lo oyó acerca de la fe en el Mashiach Yeshua. Verso 25. Cuando Shaul disertaba, escuche usted lo que Pablo hablaba. Por eso se lo puse aquí en mayúscula para que usted viera qué es lo que predicaba este hombre de Elohim. Cuando Shaul disertaba de la justicia, oiga, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se llenó de miedo y respondió: por ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. Pablo hablaba de la justicia. Nosotros somos justos porque el Mashiach Yeshua, teniendo fe en él y en lo que él hizo, hemos sido justificados por la fe en él. Pero el que ha sido justificado por la fe en el Mashiach camina en la palabra de justicia. Bendito sea Yahweh. Esto es más claro que el agua de la tinaja o que la luz del día. Todo aquel, aleluya, que ha sido justificado por la fe, camina en justicia. La gente hoy en día no sé de a dónde han sacado eso, donde dice yo soy justo porque ya yo creí en el Mesías y punto, no importa lo que yo haga. Eso es falso. La Biblia dice, gracias Espíritu Santo, en 1 de Juan capítulo 3, que el que practica la justicia es justo, pero el que practica el pecado es de Satanás. ¿Ok? Si de verdad usted es del Mashiach, usted va a practicar la justicia. ¿Qué más va a practicar? Escuche esto. Pablo está hablando aquí de algo que poco se hablaba en las predicaciones de los rabinos y de los sacerdotes. El dominio propio. Cuando el Espíritu de Santidad viene sobre tu vida, hay algo que te da que se llama dominio propio. Usted le puede decir no al pecado, no a la tentación, no al mundo. Usted tiene dominio propio, dice la Escritura, que Yahweh no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Usted puede tener dominio propio. La palabra dice en el libro de Génesis, voy a buscársela para leerla exactamente como está. Bendito sea Yahweh. En el libro de Génesis, capítulo 7 creo que es. Vamos a ver. Sí. No, capítulo 4. Génesis capítulo 4 y verso 7 le dice Yahweh a Caín: seguramente si obraras bien pondrías buena cara, pero si no obraras bien, el pecado te acecha a la puerta para dominarte. Escuche esto. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Olvídese de ese cuentito de la religión que es que me llegó ese olor a la cerveza y fue una cosa que me fue llevando como que flotaba en el aire y no me di ni cuenta cuando estaba en la cantina rodeado de todos esos maleantes que andaban conmigo. Dominio propio no te permite hacer esas cosas, ni estar otra vez en adulterio, en fornicación, no. Y de esto predicaba Pablo. Pablo hablaba de la justicia, bendito mensaje el de hoy, y del dominio propio, bendito sea Yahweh. Justicia porque usted y yo, si hemos sido justificados por la fe en el Mashiach, caminaremos en justicia. No puede ser cierto de alguien que diga, no, yo soy justo por la fe. Sí, pero ¿dónde están las obras que manifiestan eso? Por eso lo que Pablo predicaba era el arrepentimiento y la conversión a Yahweh, haciendo obras que demuestren el arrepentimiento. Más claro no canta un gallo. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Dice la Escritura que Pablo predicaba en ese momento de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Él estaba predicando a la gente cuando hablaba del dominio propio, que usted puede vivir sin pecado, que usted puede vivir en santidad, que eso es lo que manda la Escritura. Si usted no lo hace así, pues no tendrá entrada. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Adón. Nadie verá a Yahweh sin santidad. Eso no se puede cambiar. Entonces vaya desechando todas esas doctrinas raritas de pastores, aún de moreses y aún de rabinos, que dicen que nosotros podemos pues seguir pecando. Eso no es cierto. Usted y yo podemos cometer errores, nos podemos airar, pero no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿verdad? Pueden haber tentaciones. La palabra dice absteneos de los deseos carnales que batallan contra tu alma, pero de eso a pecar hay una distancia muy grande.
La palabra dice que Yahshua fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Y quién es nuestro ejemplo? Yahshua. ¿Y qué dice la Escritura? Que el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Pare de contar. ¿Qué más hablaba Pablo? Del juicio venidero. Entonces Félix dice que se llenó de miedo y respondió: bueno, ahora vete, Pablo, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Pero al cabo de 2 años, lo dejaron ahí preso 2 años, Félix recibió como sucesor a Porcio Festo. Y queriendo congraciarse con los judíos, Félix dejó preso a Shaul. En el libro de Hechos, capítulo 25, verso 1, dice: 3 días después de haber asumido el mando de la provincia, Festo subió a Cesarea, a Jerusalén. Y después de detenerse entre ellos no más de 8 días, bajó a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó a que trajeran a Shaul, a Pablo. Verso 7. Cuando llegó, lo rodearon los yauditas que habían descendido de Jerusalén, haciendo muchas y graves acusaciones contra él, las cuales no podían probar. Verso 8 dice que Shaul Pablo dijo en su defensa: en nada he pecado, atención pueblo de Yahweh, Shema Israel, en nada he pecado, ni contra la Torá de los judíos, ni contra el pueblo, ni contra el César. Pablo lo que predicaba no iba en contra de la Torá. Pablo lo que predicaba no iba en contra de los judíos. Tampoco predicó en contra del César, no se metió con la política. Pero Pablo en ningún momento quebrantó la Torá, ¿no? Él no iba a predicar contra la Torá. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Lo que Pablo tenía era ahora el entendimiento correcto de las Sagradas Escrituras. Usted sabe que los hermanos de la casa de Judá, los judíos, le han puesto no sé cuántos mandamientos al Shabbat. Incluso en el Shabbat los ortodoxos dicen que usted debe cortar el papel de baño que va a usar en el Shabbat, debe cortarlo el viernes. Si por alguna razón no le alcanzó, usted tiene que agarrar el rollo y con los codos tratar de abrir el rollo para poder cortar otro pedazo de papel. Esto es religión. Eso es tratar de interpretar la Torá meramente humana. Y la Torá es espiritual y se ha de discernir espiritualmente. Dice Pablo: si estoy haciendo alguna injusticia o si he hecho alguna cosa digna de muerte, yo no rehúso morir. Pero si no hay nada de cierto en las cosas de las que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos y yo apelo al César. Wow. Entonces Festo, después de consultar con el Sanedrín, respondió: al César has apelado, al César irás. Pero ¿por qué Pablo dijo yo apelo al César? No solamente porque era su derecho como ciudadano romano, sino porque Yahshua le dijo, aleluya, aquí en Hechos 23, en Hechos 23:11, le dijo: sé valiente, Pablo, pues así como has testificado de mí en Jerusalén, así será necesario que testifiques también en Roma. Por eso él dijo esto. ¿Okay? Entonces Festo, verso 12, aleluya, del capítulo 24 de Hechos, dice: entonces Festo, después de consultar con el Sanedrín, le respondió: al César has apelado, al César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice fueron a Cesarea para saludar a Festo. Entonces Agripa le dijo a Festo: yo también quisiera oír al hombre. Y él le dijo: mañana lo oirás. Entonces Festo dijo: rey Agripa y todos los hombres aquí presentes con nosotros, aquí está el hombre respecto del cual toda la multitud de los yauditas ha recurrido a mí, tanto en Jerusalén como aquí, clamando a gritos que él no debe vivir más. Pero yo hallé que él no había hecho ninguna cosa digna de muerte. Y como él mismo ha apelado a Augusto César, he determinado enviarlo. En el capítulo 26 del libro de Hechos, dice: luego le dijo a Shaul: se te permite hablar en tu favor. Así que Shaul extendió la mano y comenzó su defensa. Verso 2 de Hechos 26. Me considero dichoso. Pablo era un hombre muy inteligente, hermano. Dice: me considero dichoso por poder exponer hoy mi defensa ante usted, oh rey Agripa,
acerca de todas las cosas de las que me acusan los yauditas, sobre todo porque usted es conocedor de todas las costumbres y cuestiones de los yauditas. Por lo tanto, le ruego que me escuche con paciencia. Verso 5. Ellos me conocen desde antes. Si quisieran testificar lo que conforme a la más estricta secta de nuestra fe, viví como fariseo. Y ahora me someten a juicio por la esperanza de la promesa que Elohim le hizo a nuestros padres. Promesa que esperan alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente día y noche. Por esa misma esperanza me acusan los yauditas, oh rey. Aquí dice Pablo otra cosa muy importante. Dice que ellos, los que estaban ahí, lo conocían a él desde antes, que era un hombre que, como los fariseos, que era la secta más fuerte, era entre ellos sobresaliente. ¿Sí? Dice, ellos me conocen desde antes. Si quisieran testificarlo, que conforme a la más estricta secta de nuestra fe, viví como fariseo. Y ahora me someten a juicio por la esperanza que Elohim le dio a nuestros padres. Hermano mío, entienda esto. Pablo lo entendió, yo lo he entendido y usted tiene que entenderlo. Lo que predicaba Pablo era que Yahweh había cumplido lo que le había prometido a sus padres, que enviaría al Salvador del mundo. Esto es lo que predicaba Pablo, Pedro y todos sus discípulos. Se había cumplido lo que Yahweh prometió, aleluya, que iba a enviar al Salvador del mundo para salvar a su pueblo y a todos aquellos que se quieran acercar a ese pueblo. Dice, promesa que esperan alcanzar nuestras 12 tribus. Bendito sea Yahweh. ¿Quién va a alcanzar la promesa? Las 12 tribus. Entonces, ¿dónde quedan las asambleas de Dios? ¿Dónde quedan las iglesias evangélicas reunidas? ¿Dónde queda el concilio general de la asamblea tal o de tal o cual otra denominación religiosa? No existe tal cosa como una teoría de sustitución, que la iglesia viene a sustituir a las 12 tribus de Israel. Eso no es cierto. Pablo no lo dijo. Ninguno de ellos lo dijeron. Eso lo inventó el hombre. Imagínense, reemplazar a Israel, el pueblo de Yahweh, por uno que se llama iglesia, que hacen lo que les da la gana porque es lo que se le ha enseñado. Esto no es así. Despierte de ese sueño profundo. Aleluya. La palabra dice en el libro de Efesios, y lo vamos a ver cuando lleguemos a esa epístola, que los que estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos. ¿A quién? A los pactos, a la ciudadanía y al Elohim de Israel. Esto es lo que dice la Escritura. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. No pueden inventarle o poner en su boca cosas que él no ha dicho. Y aquí dice claramente, bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Dice, y ahora me someten a juicio por la esperanza de la promesa que Elohim le hizo a nuestros padres. Promesas que esperan alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente día y noche. Por esa misma esperanza me acusan los judíos, oh rey. Esas promesas las van a alcanzar ¿quién? Las 12 tribus. Mire, cuando Moisés salió de Egipto, se le pegaron a Moisés muchos egipcios y mucha otra gente. Y Moisés le dijo al padre, ¿qué hago yo con esta gente que no son tu pueblo? ¿Y qué le dijo el padre? Dile que se circunciden y guarden los mandamientos y serán como mi pueblo. Esa es la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Hoy en día no tenemos que circuncidarnos. La circuncisión era la señal del pacto. Hoy en día la señal del pacto es la inmersión. Entonces es lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer la inmersión, que en ese momento somos circuncidados, dice Colosenses 2, del 8 al 12. Y guardar los mandamientos del Todopoderoso y seremos parte de ese hermoso pueblo. Bendito sea Yahweh. Dice el verso 9, pues yo a la verdad había pensado que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Yeshua el Nazareno. Y así lo hice en Jerusalén. Yo mismo, con la autorización de los principales sacerdotes, encerré en cárceles a muchos de los santos y cuando los mataban yo daba mi voto contra ellos. Entonces Pablo, con la autorización de los principales sacerdotes, encerraba en la cárcel a muchos de los santos y cuando los mataban, Pablo daba su voto contra ellos. Dice el verso 12 de Hechos 26, en esto estaba yo ocupado
cuando me dirigía a Damasco, con autorización y comisión de los principales sacerdotes. Y escuche esto, muchos de los que le dieron esas cartas a Pablo estaban allí dentro de los que lo acusaban. Así que ellos podían dar testimonio de que eso era verdad, pero no lo iban a hacer porque no les convenía. Entonces dice Pablo, contando lo que le pasó cuando él iba camino a Damasco, porque esto lo contó varias veces. Dice, en el camino a mediodía, oh rey, vi que desde el cielo una luz más resplandeciente que el sol. Aleluya. Yahshua dijo, yo soy la luz del mundo. Alumbró alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Y después de caer todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea. Aquí hay algo muy importante que notar. Él oyó una voz que le decía en lengua hebrea, no le decía Pablo, le decía Shaul. Pero aquí estamos poniendo Pablo porque es el nombre con que la mayoría están identificados al lado de Shaul, ¿verdad? Para que usted entienda de quién estamos hablando. Pero dice que cayeron en tierra y oí una voz que me decía en lengua hebrea, Shaul, Shaul, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Ahora escuche esto. Entonces yo dije, ¿quién eres, maestro? Este fue uno de los versos que me hizo entender mucho más claramente el nombre de mi Padre Celestial, Yahweh, y de mi Salvador, Yahshua, el Mesías. Escuche esto. ¿Por qué me persigues? Le dije, ¿quién eres, maestro? Y dice que el maestro le habló en lengua hebrea y le dijo, yo soy Yahshua a quien tú persigues. Jamás el maestro puede haberle dicho a Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues, porque ese nombre ni siquiera existe en el hebreo, ni tiene un significado. Los nombres en el hebreo tienen un propósito y tienen un significado. El nombre de Yahshua significa Yahweh, Yahshua, salva. Yahweh salva, pero Jesús no tiene ningún significado. Y aunque yo pasé casi 30 años creyendo en el nombre de Jesús, no dudé en entender estas cosas porque lo principal no es defender mi doctrina, lo principal es defender la verdad. Y luego encontré en Isaías 52:6 que dice, en aquellos días le daré a conocer mi nombre para que sepan que yo estoy en medio de ellos. Aleluya. Por eso hemos tomado el nombre del Padre, hemos tomado el nombre del Hijo y hemos creído que Él está en medio de nosotros, como dice la Sagrada Escritura. Entonces el Mesías le dijo a Pablo en lengua hebrea, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigue? Pablo le dijo, ¿quién eres tú, maestro? Y el maestro le dijo, yo soy Yahshua, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies porque te he aparecido para esto, para constituirte en un siervo mío y testigo de las cosas que has visto, escuche esto que se lo puse en mayúscula, y de las que te voy a revelar. Yahshua dijo que le iba a revelar cosas a Pablo, cosas que otros no han entendido. La Escritura dice que Pablo fue llevado al tercer cielo y se le fue dado a escuchar palabras inefables que hombre alguno han escuchado. Se cumplió lo que el Mesías le dijo a Pablo que iba a hacer con él. Voy a revelarte cosas que otros no entienden. Te constituí llamado para hacerte servidor mío, testigo de las cosas que has visto y de las cosas que te voy a revelar. Por eso hay tanta revelación en los escritos del apóstol Pablo. ¿Y esa revelación de qué se trata? Del verdadero entendimiento, del verdadero conocimiento de la Torá. Por eso él tuvo que escoger a Pablo, no a otro. Tenía que ser un hombre educado a los pies de Gamaliel. Tenía que ser un hombre que dominara realmente la Torá. Que cuando recibió el espíritu del Mashiach, aleluya, pudiera comunicar la palabra como él quiere que sea comunicada. Escuche lo que le voy a decir. Esto es muy importante. Es un verso que usan las personas para decir que ya no estamos bajo la ley. Donde dicen, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yahshua. ¿Qué significa esto? Moisés dio la ley, pero el entendimiento de la ley, aleluya, el entendimiento de la ley vienen por medio de Yahshua. Cuando Él estuvo en la tierra y a quienes Él le dé su espíritu en estos días.
Por eso la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua HaMashiach. Esa verdad revelada, esa verdad, esos misterios que estaban ocultos desde antes de la fundación del mundo y que ahora han sido revelados a quienes, aquellos que han aceptado a Yeshua como su Salvador y como su Mashiach. Entonces Yahweh le habla a Pablo de cosas que le iba a revelar. Dice el verso 17 de Hechos 26: yo te libraré del pueblo de los gentiles, a los cuales ahora te envío. ¿Para qué lo envía? Bendito sea Yahweh. Aquí lo puse también en mayúscula, hermanos míos, para que usted vea para qué envió Yahweh a Pablo. Nunca Yahweh envió a Pablo para que le predicara a la gente salvo siempre salvo. Nunca Yahweh envió a Pablo para que le predicara a la gente hagan una oración recibiendo a Cristo y ya, usted está tranquilo, descanse. Si peca, bueno, que peque, no hay problema. Nunca, nunca, nunca. Vamos a ver en este pasaje y en este poderoso maná, ¿a qué mandó Yahweh? ¿A qué mandó Yeshua al apóstol Pablo? Dice, ahora te envío a los gentiles. ¿Para qué? Verso 18 de Hechos 26. Para abrir sus ojos. 1. Revelación. 2. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. O sea, no puede seguir en pecado los que aceptan al Mesías Yeshua. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. 3. Y del poder de Satanás a Yahweh. 4. Para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí, dijo Yeshua. De ahí viene el tema de este maná. Pablo predicaba el arrepentimiento, la conversión a Yahweh, haciendo obras que demuestren el arrepentimiento. ¿Ok? Dice que se conviertan, verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Verso 20. Más bien, primeramente, los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judá y a los gentiles, les he proclamado. Aquí está el tema de este mensaje. ¿Qué predicaba Pablo a los judíos? ¿Qué predicaba Pablo a los gentiles? Nunca Pablo le dijo a los gentiles, ya ustedes no tienen que guardar el Shabbat. Ustedes despreocúpense de la fiesta. Eso no es problema de ustedes. Eso quedó en el Antiguo Testamento. Jamás Pablo dijo estas palabras. Sigue Pablo explicándole a Agripa y le dice a Agripa, más bien, primeramente a los que estaban en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judá, y a los gentiles le he proclamado, ¿qué cosa? Que se arrepientan y se conviertan a Elohim, bendito sea Yahweh. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Dese cuenta, hermano, que este no es el mensaje de Pablo ni de Juan el Bautista. Este es el mensaje del reino de los cielos. El mensaje del reino de los cielos es que se arrepientan y se conviertan a Yahweh. ¿Cómo tú te arrepientes? Reconociendo tus pecados, confesando tus pecados, lavando tus pecados en la sangre del Mesías Yeshua, apartándote de todos tus pecados. Que se arrepientan, dice, y se conviertan a Elohim. Y mira lo que dice, hermano, qué distante está esto de lo que la gente predica. La gente dice que si tú entraste no hace mucho, hace apenas 1 o 2 años, pues tú estás creciendo y por eso algunos pecados te siguen jalando. Pero no importa, déjalo ahí, no le digas nada, que poco a poco el Señor irá tratando con él. Eso es falso. Pablo predicaba que se arrepintieran, se convirtieran a Elohim, ¿haciendo qué? Haciendo obras que demuestren su arrepentimiento. Esto lo dijo Yeshua en el libro de Lucas. Den frutos dignos de arrepentimiento. Si hay un arrepentimiento, si hay un convertirse a Elohim, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Convertirse a Elohim es volvernos a su palabra, obedecer lo que diga su palabra, aunque no vaya de acuerdo con la idiosincrasia del panameño, o del colombiano, o del cubano, o del tico, o del argentino. No tiene nada que ver. Yahweh es Yahweh y Yahweh tiene su palabra. El que se arrepiente y se convierte a Yahweh va a buscar su palabra para hacer lo que dice su palabra. Punto. Y se acabó. Pero haciendo obras que demuestren arrepentimiento. Dice el verso 22, este hombre de Yahweh que me bendice tanto. Pero con la ayuda de Elohim me he mantenido firme hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes,
sin decir nada ajeno a las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Es que Pablo no tenía ningún Nuevo Testamento, Pablo y todos ellos predicaban con lo que tenían, que eran los libros de Génesis a Malaquías, de Bereshit a Malaquí. Eso es lo que ellos tenían. Entonces no se podían apartar de los profetas y no se podían apartar de Moisés. Dice que el Mesías habría de padecer y que por ser el primero de la resurrección de los muertos habría de anunciarle la luz al pueblo y a los gentiles. Mientras él decía estas cosas en su defensa, Festo dijo a gran voz: estás loco, Pablo, el mucho estudio te ha vuelto loco. Eso es lo que mucha gente dice hoy. Parece que tienen el espíritu de Festo. Cuidado, dice que los que estudian la Biblia se vuelven locos. No, los que se vuelven locos son los que le siguen la corriente a este mundo, no los que estudian la Escritura. Ahora, los que estudian la Escritura, pero para seguir en pecado, también se vuelven locos. La Escritura se estudia para hacer lo que ella dice. Gracias, mi rey. Aleluya. Entonces Pablo le dijo a Festo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y el rey, delante de quien también habían hablado confiadamente, entiende de estas cosas, porque yo estoy convencido de que nada de esto le es oculto a él. Pues esto no ha ocurrido en ningún rincón, esto es un asunto público. Y le dice Pablo al rey, bendito sea Yahweh: ¿cree usted, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que cree. Entonces el rey Agripa le dijo a Shaul: por poco me persuades a hacerme seguidor del Mesías. Y Shaul le dijo: quisiera Elohim que por poco o por mucho, no solamente usted, sino todos los que hoy me escuchan se hicieran como yo, excepto estas cadenas. Entonces se levantaron el rey y el procurador Berenice y los que se habían sentado con ellos, y después de retirarse aparte, hablaban unos con otros diciendo: este hombre no hace ninguna cosa digna de muerte ni de prisión. Y Agripa le dijo a Festo: este hombre se le podría poner en libertad, pero como él apeló al César, pues que al César vaya. Acuérdense que eso estaba en Hechos 23:11, por eso se lo puse allí, porque Yahshua le dijo: sé valiente, Shaul, porque así como has sido testigo mío en Jerusalén, es necesario que testifiques de mí en Roma. Este es el apóstol Pablo y esto es lo que predicaba el apóstol Pablo. Por eso esta serie es tan importante, porque es necesario conocer al apóstol Pablo, bendito sea el nombre de nuestro rey, para entonces poder entender sus cartas. Tal vez mañana en Shabbat prediquemos el último mensaje de conociendo al apóstol Pablo, que tiene que ver con el libro de los Hechos, y empezaremos con la primera carta que el apóstol Pablo escribió, para entonces poder entender. Y yo le sugiero a usted, amigo y hermano, que escuche estos audios y que se lo envíe a muchas personas, que se lo envíe a los hermanos cristianos para que abran los ojos, porque la venida del Mesías ya está a la puerta y están perdidos creyendo en doctrinas que Pablo nunca predicó. Abacadosh Yahweh, yo te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias porque yo sé que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá vacía, sino que riega los campos y da pan al que come y semilla al que siembra, así será esta palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado y será prosperada. Amén, amén y amén.